Buenas noches, doctor. Doctor, no se le escucha el audio. ¿Podría prender su audio, por favor? Doctor, buenas noches. ¿Podría poner? ¿Ahora se me escucha? Sí, doctor, ya le escuchamos. Perfecto, Okay. perfecto. Perfecto, bueno, había unos problemitas de conectividad. Bueno, les decía, bueno, buenas noches ante todo. Les decía que ya podríamos ir iniciando la clase y voy a compartir mi pantalla para ir recordando algunos conceptos de los que hablamos la sesión anterior y luego continuar con la misma para ya entrar en definitiva a lo que sería la segunda sesión propiamente dicha, que comprende básicamente cuáles son las fases del proceso de, no digamos promoción, porque promoción es una fase específica, sino las fases del proceso para obtener un proyecto de APP, ¿no? Eso es lo que tocaría para esta sesión, ¿no? A ver, vamos a compartir, perdón. ¿Me avisan, por favor, si pueden ver la presentación? Sí, doctor. Sí, sí se Podemos observa. observar. Perfecto, perfecto. Entonces, rápidamente para ir recordando y para ir ya entrando a lo que es esta sesión, vamos a recordar algunas cositas bastante puntuales de las que hablamos el viernes pasado, ¿no? Primero, bueno, como les decía, la importancia de la infraestructura, ¿no? El Estado es quien tiene la obligación de proveerla, y para ello, debido a la escasez de recursos y a la problemática que enfrenta el Estado como gestor mismo, se vale de instrumentos para poder proveerlas. Uno de estos instrumentos, a fin de cerrar la gran brecha de infraestructura que tenemos, son las APPs, ¿no? Voy a poner por aquí el punterito. Estas son las APPs. ¿Qué son las APPs? Básicamente es una asociación de carácter contractual donde interviene un público, una parte pública, una entidad pública y un privado, ¿no? Para el desarrollo, provisión o gestión de infraestructura o servicio público. Tienen como características a largo plazo, incorpora experiencias, conocimientos, equipos y tecnología del sector privado. Las características básicas son las transferencias del riesgo, el largo plazo, la elevada inversión y el compromiso de las partes, ¿no? Y hablamos también de los principios de las APP, que normativamente son los que están aquí, son 8, pero principalmente, discutimos algunos, pero los principales, los más dramáticos, digamos, son la adecuada distribución de riesgos, ¿no? Que en una APP es bastante evidente, y como les comentaba,
en riesgo se distribuye o se adjudica a la parte que está en mejor condición para poder afrontar el riesgo y para poder mitigar las consecuencias en caso este riesgo se materialice. Sea privado o sea público. Como dijimos, al interior de una APP, el público y el privado actúan en igualdad de condiciones, con obligaciones por cumplir y con derechos por ejercer, ¿no? Y todo eso está plasmado en el texto contractual. Y el valor por dinero es que es importantísimo también, que es lo que nos va a permitir, es el comparativo que nos va a permitir tomar la decisión como nosotros, como entidad pública, digamos, para poder definir si es que un proyecto es más rentable, más económica y socialmente rentable, ejecutarlo por una APP o ejecutarlo por una obra pública. Hablamos de los beneficios de las APPs, en comparación también con cómo cierra esta brecha de infraestructura, y también terminamos, si no me equivoco, con lo que no sería una APP. Entonces, continuando la sesión del día viernes, vamos a hablar de las modalidades de las APP. Bueno, principalmente, en general, de las modalidades de participación privada. Hay diferentes enfoques, como les comentaba, en una APP intervienen actores multidisciplinarios, cuyo enfoque puede ser que veamos de manera distinta el concepto, pero básicamente la realidad es una, ¿no? Y es lo que le da la naturaleza de la APP y la característica propia de la APP, en lo que básicamente todos coinciden. De acuerdo con las modalidades en el marco de la participación privada, es decir, si ven esta flechita, vamos de la menor participación privada a la mayor, ¿no? Evidentemente, en la obra pública hay casi una nula participación privada, ¿no? Luego también tenemos a los contratos de administración, que son los contratos de gerencia, el outsourcing, que es básicamente un gerenciamiento externo, es decir, yo como entidad o como en general, como una empresa, como una persona jurídica, puedo tercerizar, por ejemplo, la gestión de recursos humanos de la empresa, ¿no? Eso sería un contrato, un outsourcing. Digamos, estas dos, donde hay participación del privado, pero de manera bastante tangencial o bastante particular, no constituye APP. Luego, yéndonos al otro extremo, donde la participación privada es envolvente, digamos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los derechos de usufructo, de uso de superficie. Acá creo que somos todos abogados, comprendemos perfectamente la diferencia entre un usufructo y también en una superficie. Estas modalidades, si bien es cierto, no son APPs, sí podrían constituir proyectos en activos, y eso es algo que vamos a ver más adelante. Y finalmente, la máxima, el epítome de la participación privada son las privatizaciones, ¿no? Donde son los privados quienes tienen ya la transferencia del activo. Nosotros nos quedamos con el punto medio. Las APPs constituyen, como decía, una intervención público-privada, una asociación. El público, mejor dicho, necesita del privado y el privado también necesita del público. En función de eso se van a asociar a largo plazo para desarrollar un proyecto en el cual van a tener ambas participaciones, ambos cumplimiento de objetivos, cumplimiento de obligaciones, ejercicio de derechos, ¿no? Y lo que podemos considerar como APPs son estas tres de aquí. Las asociaciones, el joint venture, la asociación en participación, y las concesiones. Y aquí he puesto dos tipos de concesiones porque, si bien es cierto, tienen la misma naturaleza y por lo general cumplen el mismo objetivo, sí hay una diferencia en la participación privada, más que nada en el nivel de participación del sector público, si es que una concesión es cofinanciada o si una concesión es autofinanciada. Evidentemente, en la concesión autofinanciada, la participación del privado es mayor, por eso lo he puesto más hacia la derecha, que es más hacia donde el privado tiene mayor incidencia. Esa diferencia la vamos a desarrollar también en esta sesión. También hay otra diferenciación en cuanto a modalidades de APPs, esta vez desde el activo. O sea, el activo es, digamos, lo que se traslada o sobre lo cual se asocian el privado y el público, ¿no? Puede ser el servicio público, puede ser, claro, que acá de repente activo podemos, es un término que pueda llevar a confusión porque en estricto el activo es un bien, ¿no? Es un bien que puede ser de titularidad del Estado o del privado en caso de una privatización, pero aquí también vamos a ver cuáles son las diferencias entre las asociaciones público-privadas desde el activo. Igual, mientras más baja, mientras más a la izquierda es más baja la participación del privado y mientras más a la derecha es más alta.
¿no? Aquí, por ejemplo, podemos ver que la menor participación del privado en este tipo de asociaciones es cuando existe la reestructuración de empresas, de servicio público, mercantilización y descentralización, que son procedimientos y procesos netamente del sector público, obras civiles y contratos de servicio, ¿no? Que son las obras públicas, y aquí es cuando el sector público posee y opera los mismos activos. O sea, yo como entidad pública puedo contratar la ejecución de una obra bajo los mecanismos de la contratación pública. Y esto no hace que yo transfiera activos, comparta responsabilidad, ejerza derechos, no. Acá simplemente yo contrato a un privado para que me haga una obra, punto. Y cuando el privado termine la obra, me la va a entregar a mí y yo seré responsable por su mantenimiento, por su operación, etc. Y luego, por el lado derecho, ¿no? Donde tenemos la mayor participación del privado, es el desprendimiento total, la privatización. Y en el medio tenemos las asociaciones público-privadas propiamente dichas, ¿no? Donde se comparten roles, donde se actúan en igualdad de condiciones a fin de conseguir un objetivo, compartiendo obligaciones y derechos, ¿no? Aquí tenemos los acuerdos de gestión y operación, los arrendamientos, son arrendamientos específicos que también lo vamos a ver en la ejecución contractual, las concesiones, BOTs, DBOs, que también lo vamos a ver hoy, y la empresa mixta. Esto es un concepto bastante nuevo, si se quiere, ¿no? Son las APPs institucionales, que son particulares, ¿no? Estas aquí son las contractuales y estas son institucionales. ¿Por qué? Porque, como sabemos, al interior del derecho público podemos encontrar personas jurídicas de derecho privado y de derecho público, o podemos encontrar finalmente empresas donde el accionista mayoritario o el único accionista sea el Estado. Entonces, cuando se alían estas empresas particulares porque tienen capital únicamente estatal, con una entidad pública se habla pues de una APP institucional, porque claro, la empresa podrá tener la mayoría de participación del público, o toda, pero se comporta como un actor privado, ¿no? Porque al fin y al cabo es una empresa. Claro que es particular su composición porque el accionariado es público, pero es, a la luz de este concepto, es una empresa, ¿no? Que se alía con una entidad propiamente dicha, una persona jurídica de derecho público, para poder conseguir un objetivo. Esto es particular, esto no se ha desarrollado mucho, evidentemente en el Perú no hay experiencia sobre eso, pero vamos a ver un casito por ahí interesante de la experiencia internacional cuando hablemos de la ejecución contractual. Esas son básicamente las modalidades, teniendo en cuenta primero la participación privada y segundo, desde el punto de vista del activo, del objeto por el cual se alían público y privado, ¿no? Acá ahora vamos a hablar de las modalidades ya propiamente dichas de las APPs. O sea, ya no vamos a hablar de las modalidades de la intervención público-privada, sino que estamos hablando ya de las APPs. Estas 4 subdivisiones que les he traído son ya todas APPs. O sea, no es que sean excluyentes, ¿no? Podemos hablar desde la iniciativa, desde la sostenibilidad, desde los aportes al Estado y desde el otorgamiento. Como digo, son clasificaciones no excluyentes. Una APP puede ser de iniciativa estatal, autofinanciada, gratuita y del tipo BOT, por ejemplo, ¿no? O viceversa, o en cambio, ¿no? Puede ser iniciativa privada, cofinanciada, onerosa y de tipo BOT, ¿no? O sea, estas clasificaciones son transversales. O mejor dicho, el proyecto es transversal a estas clasificaciones, a estas modalidades, digamos. Una APP por la iniciativa puede ser o estatal o privada. Básicamente, aquí la diferencia es quién proyecta la APP, o mejor dicho, quién formula el proyecto, quién tiene el proyecto en cartera. Si hablamos de una iniciativa estatal es porque la entidad, viendo que necesita proveer de infraestructura o de servicio público, ha proyectado para ejecutar bajo una modalidad de APP digamos, un servicio, o mejor dicho, la provisión del servicio de agua potable, digamos. Entonces, la entidad, hablemos de una municipalidad, ha proyectado hacerlo por APPs. Entonces, en este caso, la iniciativa sería estatal porque es la entidad quien ha proyectado este servicio para ejecutarlo como APP. Y como lo ha proyectado, ha realizado estudios, ha ejecutado el comparativo valor por dinero para saber si es que es más convincente, o mejor dicho, más
rentable social y económicamente hacerlo por APP. Entonces, hay una cartera que las entidades tienen. Hemos hablado en la clase pasada, claro, de manera tangencial sobre el IMIAP, que hoy vamos a profundizar en ello, que es el informe multianual de inversiones en APPs. Todo proyecto que se vaya a desarrollar por APP tiene que estar en este informe multianual. Este informe multianual comprende o corresponde a cada entidad. Entonces, si yo, por decir, como entidad, tengo una cartera de proyectos de los cuales el 50 o 60% considero yo, bajo los estudios que he hecho, estudios bastante preliminares ciertamente, que deben desarrollarse por APPs, deben estar en este IMIAP. Entonces, convengamos que cuando una iniciativa es estatal es porque es la propia entidad la que ha notado la necesidad de proveer un servicio o una infraestructura por medio de una APP. Y él es el quien lo ha proyectado. Lo ha proyectado y ha realizado estudios preliminares para tenerlo en su cartera de proyectos y para ofrecerlo al privado que podría estar interesado en este tipo de proyectos. O sea, la iniciativa es estatal porque parte de la necesidad, y no digamos necesidad porque en la privada también evidenciamos una necesidad, solamente que la iniciativa es de la entidad, o sea, parte de la entidad, y la entidad, y la iniciativa estatal y privada se diferencian solamente en quién tiene o quién presenta el proyecto, porque va a llegar un momento en el que van a confluir en el desarrollo del proyecto APP. O sea, simplemente es quién tiene la iniciativa, quién tiene la proactividad, quién tiene o quién evidencia la necesidad, si es el Estado o el privado. Esta iniciativa estatal, como digo, parte del Estado, pero es propuesta al mercado para ver cuál privado puede interesarse en ejecutar esa iniciativa estatal. En contraparte, la iniciativa privada, pues, parte, como el nombre lo dice, y es evidente también, que parte, valga la redundancia, del privado. Es el privado el que presenta este proyecto ante la entidad competente, ¿no? En este caso, por ejemplo, hemos hablado la sesión pasada bastante o hemos incidido en bastantes ejemplos sobre un tipo de proyecto que son carreteras o autopistas concesionadas. Entonces, por ejemplo, si yo como privado tengo pues mi expertise, tengo espaldas bastante anchas económicamente y especializadamente para proponer una autopista, digamos, la brecha en infraestructura para el tráfico rodado es bastante amplia, pero se me ocurre, por ejemplo, si yo quisiera unir en una vía rápida, digamos, o quisiera ejecutar la continuación de la vía expresa, ¿no? La vía expresa termina o inicia en el centro de Lima, termina en Barranco. Si yo quiero unir la vía expresa con, digamos, la Panamericana Sur, pasando por San Borja, Surco, sí, básicamente San Borja, Surco, no sé si se me pasa por algún escrito, pero si quiero unirlas, entonces yo planteo este proyecto, que es un proyecto interesante, ¿no? Les digo, bueno, yo tengo este proyecto, me parece que está bajo tu competencia, Municipalidad de Lima, digamos, te lo presento, esta es la iniciativa, y la entidad se encargará de verificar si es que corresponde a sus necesidades. Esta iniciativa privada debe ser incorporada a la cartera de proyectos que se encuentra en el IMIAP, en el Informe Multianual de Inversiones en APPs, porque de otra manera no podría ser parte de un proceso para la consecución de esta APP. O sea, ciertamente parte del privado, pero es la entidad quien tiene que no hacer lo suyo, sino que verificar que corresponde a una necesidad de la entidad y que es ejecutable por APPs. Entonces, a partir de ahí, lo incorpora en el IMIAP y luego ya sigue el trámite que hoy vamos a tratar cuando hablemos de las fases de las APPs. Luego, por sostenibilidad, están las APPs autofinanciadas y cofinanciadas. Aquí el factor diferencial es si es que estos proyectos se pueden sostener solos o se pueden financiar solos o necesitan de la participación financiera del Estado. Cuando una APP es autofinanciada, cuando se dice que es autofinanciada es porque el proyecto per se puede mantenerse a lo largo del tiempo. Si tenemos una autopista concesionada a 30 años que cobra peaje para la operación y mantenimiento, entonces se dice que es una autofinanciada porque el Estado no pone ni un solo, simplemente otorga en concesión estas autopistas o este terreno para la ejecución de una autopista nueva y mediante el cobro de la tarifa de peaje, el concesionario va a mantener y va a operar
estas autopistas, y también va a generar algún tipo de beneficio porque evidentemente el privado busca una rentabilidad económica, ¿no? Pero el Estado no va a poner ni un sol, ni un tipo de garantías, ningún tipo de garantías financieras o no financieras. Hay ciertamente algunos límites de los que vamos a hablar en la ejecución contractual, donde se podría decir que son autofinanciadas, incluso si el Estado tiene una garantía pequeña, menor al 5% del costo total o del costo de inversión del proyecto. Y se dice que son cofinanciadas cuando se necesita, cuando el Estado participa financieramente, otorgando garantías o haciéndole un pago al privado. Ejemplos. Un ejemplo de APP autofinanciada lo tenemos en las concesiones viales de Lima, ¿no? Rutas de Lima o vías nuevas de Lima, que son las panamericanas, y la línea amarilla, que es la vía de evitamiento, y el túnel de la línea amarilla, son autofinanciadas porque el Estado no ha puesto financieramente, no ha puesto ni un dólar, ni un sol, ¿no? Entonces, estos proyectos se sostienen con el costo con el cobro de la tarifa de los peajes. Cofinanciadas, por ejemplo, tenemos la interoceánica. La carretera interoceánica es una cofinanciada. ¿Por qué? ¿Y por qué? Bueno, la lógica, evidentemente, de que un proyecto pueda sostenerse a sí mismo o que no, es lo atractivo que puede ser estos proyectos para el privado. Como decía, el privado busca siempre la renta, no siempre, pero bueno, su sentido de existencia es la rentabilidad económica, busca la rentabilidad económica. Entonces, si tenemos una carretera interoceánica cuyo estudio de tráfico arroja de que no es rentable debido a los carros o a los autos o a los motorizados que van a pasar por esa carretera en los próximos 20 años, si no es rentable, entonces la entidad decide ejecutar una serie de pagos o establecer una serie de garantías para que esto pueda ser más rentable o que funcione apelando a la rentabilidad económica para el privado. Entonces, si yo tengo una carretera donde mis estudios de tráfico han arrojado que van a pasar como 100 vehículos, y yo para mantenerla y operarla de acuerdo a los índices de serviciabilidad que me van a imponer en el contrato de concesión, necesito como 120, entonces el Estado asume ese margen, cofinancia el tema de la APP para que pueda ser más plausible para el privado ejecutarla. Esa es una modalidad de cofinanciamiento. Otra modalidad de cofinanciamiento puede ser, por ejemplo, que el Estado, al plantear el proyecto, o mejor dicho, al recibir la iniciativa privada, sea del privado o al tener su propia iniciativa, decida que va a apoyar, digamos, no apoyar, sino a prestar la infraestructura necesaria para que luego el privado opere y mantenga, por ejemplo, ¿no? Eso podría ser otro tipo de cofinanciamiento. No es una garantía financiera, no es tampoco una garantía no financiera, pero sí es participación en metálico del Estado, que se puede cuantificar. Esa es la diferencia. Ahora, una iniciativa estatal puede ser autofinanciada o cofinanciada. Igualmente, una iniciativa privada puede ser autofinanciada o cofinanciada. Por ejemplo, se me ocurre una iniciativa privada que pueda ser cofinanciada, los teleféricos. Los teleféricos, no sé si ustedes han visto que existen proyectos que están en marcha y que ojalá y las nuevas gestiones municipales puedan, si no terminarlos, dejarlos a punto, porque estos proyectos por lo general demoran en planificarse y en desarrollarse. Pero, por ejemplo, los teleféricos no podrían ser, a pesar de que es una iniciativa privada, no podrían ser autofinanciados porque, de ser así, o sea, los teleféricos están proyectados para financiarse con el cobro de los pasajes, digamos, los pasajes por cada usuario, ¿no? Y tienen más o menos un estudio de demanda. Pero para que sean autofinanciados, el cobro debería ser altísimo. Entonces, digamos, para ello, el Estado ha propuesto o la entidad estatal ha propuesto que se subsidien esos costos, ¿no? Entonces, por eso decimos que es cofinanciado. O sea, puede ser una iniciativa privada o estatal, puede ser autofinanciada o cofinanciada. De acuerdo con los aportes al Estado, aquí hay que diferenciar. Una cosa es la sostenibilidad, donde el factor diferencial son los aportes financieros del Estado, y otra cosa son los aportes al Estado. Es decir, una concesión o una APP donde el privado, más allá de las obligaciones que tenga, tiene también, o mejor dicho, una de las obligaciones que ostenta
es el pago a la entidad, ¿no? Si existe un pago, más allá, como digo, de las obligaciones y derechos que ejercen en el marco del objeto de la asociación público-privada, si existe un pago periódico al privado, se dice que es onerosa. Si no existe, es gratuita. Y es cofinanciada también, podría ser cofinanciada también en caso este pago sea condicional a los aportes que pueda hacer el Estado en el marco de una APP cofinanciada. Ejemplos, por ejemplo, la concesión de línea amarilla, ¿no? Línea amarilla tiene dos secciones, la vía de evitamiento y el túnel de la línea amarilla. Los vehículos que transcurren por la vía de evitamiento, la tarifa que pagan, el 7% de la totalidad, el concesionario se lo retribuye a la Municipalidad de Lima. O sea, de todo lo que se cobra en la vía de evitamiento, el 7% va para la Municipalidad de Lima. Entonces se dice que es una APP onerosa. Sería gratuita, por ejemplo, si es que no hubiese esta obligación de retribución. Simplemente cobro peaje, yo lo utilizo en la operación de mantenimiento, en mi rentabilidad, y no hay un sol para la retribución. Y cofinanciada, por ejemplo, cuando el Estado tiene que participar en este subsidio, ¿no? Y si se supera, por ejemplo, un margen, si yo tengo proyectado aquí, en esta autopista, que pasen 100 vehículos, el Estado tiene que pagar para completar estos 120. Pero si superan los 120, vamos a decir 140, entonces el privado tiene que devolver en retribución al Estado. Y luego está la modalidad por el otorgamiento. O sea, aquí hay tres tipos, ¿no? Que son básicamente en los que se subdivide la modalidad de APP por el otorgamiento. El tipo BOT o DBFOT, que son siglas para ejemplificar en inglés, ¿no? El BOT es el Build, Operate and Transfer. ¿Qué quiere decir? Construye, opera y transfiere. O sea, el privado lo que va a hacer es construir, operar y transferir al final del proyecto, que es un proyecto, pongámonos, de 30 o 40 años, esta obra de infraestructura que ha ejecutado el privado y que lo ha operado durante estos 30 o 40 años que dure el contrato, va a revertir a la entidad. O sea, va a pasar de nuevo, no de nuevo, porque es algo que ha construido el privado y que lo ha operado, pero luego del plazo de concesión va a regresar, o va, mejor dicho, no regresar, sino va a revertir a la municipalidad. A la municipalidad hablo yo porque pensando en esta autopista municipal, pero va a revertir a la entidad. El BOT es el Build, Operate, Own and Transfer. Es construir, ostentar la propiedad, operar y transferir. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Que por la naturaleza del APP puede ser necesario que la propiedad sea transferida al privado. Por ejemplo, se me ocurren las líneas de transmisión. Cuando se otorgan en concesión líneas de transmisión, es necesario que el privado ostente la propiedad de esta línea de transmisión. ¿Por qué? Porque por la ley que regula el sector eléctrico va a ser importante a efectos de prestar, porque se encuentran obligados a prestar servicios a otros operadores. Es un tema bastante técnico y complejo. Pero hay situaciones, o mejor dicho, hay APPs que por su naturaleza requieren la transferencia de la propiedad del activo o del objeto por el cual se están asociando el público y el privado. Esa sería la diferencia entre uno y otro. Porque claro, acá en una autopista, en el Build, Operate and Transfer, no es necesaria la transferencia de propiedad de nada. O sea, yo estoy otorgando unas áreas para que se ejecute una autopista. Entonces tengo que yo hacer también como entidad las gestiones para que se declare el margen de la carretera, el margen vial, digamos, ¿no? Entonces no hay necesidad de transferir, hay un activo que no necesita eso, pero hay otras que por su naturaleza sí. Y por último tenemos el DBFOT, que es el Design, Build, Finance, Operate and Transfer. O sea, es el diseño, la construcción, el financiamiento, la operación y la transferencia. Estas son las de mayor envergadura, ¿no? Aquí, por ejemplo, están los puertos, cuando se concesionan los puertos, digamos, el DP World, etcétera, recaen en esta modalidad. Ojo, que no quiere decir que en una modalidad BOT no haya diseño, porque, por ejemplo, en una modalidad BOT, que es una autopista concesionada, el diseño, el trazo de la autopista,
es por parte del privado, por parte del concesionario. Entonces, ¿por qué hay BOT y por qué hay DBFOT? ¿Por qué? Porque acá la envergadura de la infraestructura y de la operación es tal que necesita un diseño, digamos, desde cero. O sea, el puerto debe ser diseñado desde cero, la operación también debe ser diseñada desde cero. No es lo mismo diseñar una autopista o el trazo, que en puridad es diseño, pero no es el diseño integral que se ve en esta modalidad de APPs, que es el DBFOT, y que, como digo, son las grandes mega obras, ¿no? Los puertos, los megapuertos, etc. Ejemplos, como decía en BOT, por lo general son las autopistas, ¿no? Autopistas existentes o mejor dicho, preexistentes o por construir, ¿no? Porque yo puedo otorgar en concesión una autopista ya existente. ¿Para qué? Para que el privado lo que haga sea operar y mantener, ¿no? Y claro, y algunas obras adicionales como cruces a nivel, cruces a desnivel, puentes peatonales, puentes vehiculares que las atraviesan, ¿no? Pero en sí, el objeto, digamos, el activo, el bien, que es la autopista, ya existe. Entonces, yo simplemente estoy concesionando la operación y el mantenimiento, ¿no? En la BOT, por ejemplo, podría ser las líneas de transmisión, como ya mencioné, y los otros megapuertos. No sé si hay alguna pregunta respecto de las modalidades. No, Bien, no. bien, sigamos entonces. Aquí lo que he querido hacer no es un comparativo per se, pero sí hay algunos aspectos que nos pueden ayudar a determinar la diferencia entre una APP y una obra pública. Más allá de lo que ya hemos hablado, ¿no? De que la APP tiene una tendencia a largo plazo, la responsabilidad es compartida, digamos, los riesgos son compartidos, hay obligaciones y derechos de una y otra parte, ¿no? Y aquí podemos quizás resumir y apuntalar un poco más en ello. En el ciclo de vida se diferencia una APP de una obra pública porque la APP considera todo el ciclo de vida del activo, la visión de largo plazo, y la obra pública se centra en la construcción, corto o mediano plazo. Acá, digamos, podría llevarnos a confusión esta definición, porque claro, o sea, dice, considera todo el ciclo de vida del activo, pero esto en puridad no es tan cierto, porque, por ejemplo, ¿no? Si yo concesiono una autopista que por 40 años, o sea, yo concesiono, mejor dicho, un proyecto para ejecutar, para construir una autopista y para mantenerla y operarla por 40 años. O sea, no quiere decir que a los 40 años se acabe el ciclo de la autopista y yo tenga que desmontarla, digamos, o se declare inutilizable. No, 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 como mencionaba, al término del contrato de concesión, al término del APP, esta autopista va a revertir a la entidad pública que concedió esta autopista, ¿no? Y la va a poder operar por sí mismo, o va a poder de repente renovar la concesión bajo otros términos, o podrá sacarla a una nueva concesión, digamos, ¿no? Podría renovarla con el mismo concesionario mediante otro acuerdo, porque ya terminó el plazo contractual, o podría, digamos, retrotraer y sacarla a concurso público ya para la operación y mantenimiento nada más, porque la autopista ya está construida. O sea, no es que considere todo el ciclo de vida del activo. En realidad, lo que aquí debió decir es considera todo el ciclo de vida del proyecto. Los 40 años, la construcción, que es la parte más corta, y la operación y mantenimiento, que es el plazo más largo, ¿no? A diferencia, en contraparte, la obra pública se centra simplemente en la construcción. Si yo por obra pública decido construir una carretera que considero necesaria, el privado o en quien yo designe la construcción se va a encargar de eso, de construirla y entregármela. Y yo seré el encargado de mantenerla y operarla. Pero al entregármela, se acabó el contrato de obra pública, se acabó la obra pública, el privado o quien haya hecho la obra pública se retira y es el Estado quien se encarga de su operación y mantenimiento, ¿no? Esa es la diferencia. El ciclo de vida del proyecto, no del activo. Aquí hay un error mío, no es del activo, es del proyecto. Luego está la gestión de riesgos, ¿no? Como les decía, en una APP es crucial, es determinante, es característico la distribución del riesgo, ¿no? Porque ambas partes, al tener obligaciones y derechos, van a también asignarse cada una los riesgos que en mejor condición están para poder asumir. En la obra pública, los riesgos siempre los asume el Estado. ¿Por qué? Porque, claro,
más allá de un tema de vicios ocultos que pueda ocurrir, ¿no? El privado o quien haya ejecutado la obra pública la desarrolla, la ejecuta, mejor dicho, la ejecuta y la entrega, ¿no? Y a partir de su entrega se verifica porque esté todo ok, se entrega, porque o sea, si la entidad no revisa que todo esté ok o lo hace mal, igual con la recepción eso se sanea, más allá del tema de vicios ocultos, que es una patología, bueno, no creo que corresponda hablar mucho de ello, pero igual si hay alguna falla, si hay algún problema en el lapso del mantenimiento y operación, los asume el privado. El riesgo, perdón, la entidad pública. Los riesgos siempre son de la entidad pública, en una obra pública. A diferencia de la APP, que se comparten los riesgos. La gestión de contratos, ¿no? Es un solo contrato a largo plazo y se basa en objetivos. Hay índices de serviciabilidad, es decir, el privado que está obligado a operar y mantener tiene que cumplir con ciertos índices, porque si no cumple con estos índices que son mínimos, se le va a penalizar. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante en esta presentación cuando hablemos o cuando veamos el rol de los actores en el Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada, ¿no? Y en la obra pública hay múltiples contratos en el largo plazo, objetivos diversos. Claro, la entidad, como decía, ¿no? Pensemos nuevamente en lo que les dije en la primera sesión. La entidad pública tiene un montón de obligaciones, pero tiene recursos reducidos que los obligan a priorizar. Entonces, esos recursos reducidos que los obligan a priorizar van a hacer que yo pueda como entidad decir que aquí necesito una cartera, aquí necesito un hospital, aquí necesito una posta médica, aquí necesito una planta de tratamiento de agua residual. Y todo eso, si lo hago por obra pública, voy a tener que yo como entidad gestionar estos contratos, porque la responsabilidad es mía. La responsabilidad es mía y los riesgos también, los asumo yo, no hay otro. Entonces, aquí hay una multiplicidad de contratos que yo como Estado debería tratar de gestionar. En cambio, en una APP, yo concesiono esta obra o este proyecto o este servicio público y es el privado el que se va a encargar. Claro, yo gestiono este contrato, pero es un contrato a largo plazo que además tiene un supervisor que se va a encargar de fiscalizar de que el privado cumpla con los índices mínimos de serviciabilidad y que también cumpla con sus obligaciones y con sus derechos también, ¿no? Este supervisor es un supervisor del contrato. También me fiscalizaría a mí como entidad, pero al tratarse de una APP donde el rol del supervisor entra a tallar principalmente en la ejecución contractual, es decir, cuando el privado tenga que operar y mantener y desplegar todo lo necesario para cumplir con estos índices, recae principalmente sobre el privado. O sea, yo cuando concesiono, no solamente concesiono la operación y mantenimiento, sino también estoy delegando la supervisión y fiscalización en un tercero que se supone imparcial, ¿no? Que va a ser cumplir estos índices a los que se ha comprometido el privado. La responsabilidad del contrato, como decía hace un momento, ¿no? En el APP hay un solo responsable, que es el privado, porque la ejecución contractual principalmente va por el tema de la operación y mantenimiento, y en la obra pública hay múltiples responsables de cara a mí como entidad. O sea, yo tengo que gestionar los diversos contratos que como entidad he suscrito para el desarrollo de las obras. Y claro, no hay pues un supervisor único, ¿no? Más allá de las entidades de control, no hay un supervisor único que se encargue de que esta obra en su vida o en su periodo digamos, de operación pueda cumplir con ciertos índices de serviciabilidad. La gestión presupuestal, en las APPs hay instrumentos plurianuales con garantías de pago, todo está planificado, eso lo vamos a ver ahora en cuanto hablemos de las fases de las APPs. Como también les decía en la primera sesión, es importante considerar de que más allá de que el Estado se asocie con un privado en una APP, porque una de las cosas que les falta son los recursos necesarios para estas obras, más allá de que eso es así, no quiere decir que el privado, que la entidad pública no comprometa sus recursos, ¿no? Como les decía, hay obligaciones contractuales y legales, porque eso ya es normativo, que tiene que cumplir la entidad pública en el marco de una APP. Por ejemplo, la liberación de tierras, ¿no? Las expropiaciones, la liberación de interferencias, las tiene que cumplir la entidad pública. Entonces, para ello necesitas recursos. Y tú, cuando te asocias con un privado, no puedes comprometer tus recursos que están priorizados para otro tipo de cosas. No puedes comprometer digamos, tu salud presupuestal, si se quiere.
Y en la obra pública, bueno, todo está en la ley de presupuesto, ¿no? En la ley de presupuesto ustedes saben que es un cajón desastre donde cabe todo. Ahí se mete todo lo que supuestamente se necesita. Es un desorden. Bueno, y acá hablamos de la calidad. En una APP es conocida, gestionable, exigible y punible, como decía, ¿no? El privado tiene la obligación de cumplir con ciertos índices mínimos, ¿no? Entonces, eso nos lleva a decir que la calidad debe ser reconocida, gestionable, exigible por el supervisor y punible en caso no los cumpla, ¿no? En la obra pública es difícil reconocerla o exigirla, ¿no? Porque soy yo como público el que se encarga de la operación y mantenimiento y en muchos de los casos no hay abasto ni presupuestal, ni humano, ni de gestión. Ahora pasamos al siguiente subtema, que es la evolución del marco normativo, y aquí sí no me voy a detener mucho porque considero que, bueno, acá están las normas, ¿no? Las normas son las que son y podemos revisarlas en cualquier momento, ¿no? O sea, yo no voy a hablarles, salvo algunos aspectos muy puntuales, sobre lo que dice la norma. Lo que yo quiero transmitirles es cuál es la naturaleza, la razonabilidad de los proyectos PP y sus aspectos más importantes, que ciertamente podemos encontrarlos en las normas, ¿no? Eso no es excluyente. Pero el detalle lo podemos revisar, ¿no? Y sí me pareció importante hablar de la evolución del marco normativo porque la APP es un mecanismo relativamente moderno, relativamente nuevo, ¿no? Como APP propiamente dicha, normativamente hablando, existe desde el 2015, con el 1224. Porque claro, en el 2008 es la primera ley, pero vamos a hablar en orden para no perder la ilación. En 1991 se dan los primeros decretos legislativos que empiezan a hablar de una intervención privada, ¿no? Estos decretos legislativos son bastante básicos y, como digo, ¿no? Cualquier instrumento normativo, o mejor dicho, instrumento contractual en el que intervenga un privado, se iba a considerar como concesión. Por aquí está la ley de concesiones, que si no me equivoco es el decreto legislativo 758. Entonces, cualquier intervención privada en un contrato a mediano o largo plazo se consideraba como una concesión. Por ejemplo, si yo como Estado tengo un terreno libre, baldío, ¿no? Pero que un privado ve y que puede utilizarlo para una idea de negocio, el privado me decía, oye, Estado, arriéndame este terreno, ¿no? Y yo te voy a pagar mensualmente por el terreno, y además yo acá lo que quiero ejecutar es, digamos, un parque de diversiones. Y los ingresos del parque de diversiones, de los ingresos yo te voy a retribuir un porcentaje. O sea, yo como Estado simplemente estoy poniendo a disposición del privado un terreno, un activo, digamos, ¿no? Que no es en realidad una APP, porque una APP tiene como principal motivación y principal objetivo, esto por favor que les quede bien claro, cerrar brechas de infraestructura de servicio público. Entonces yo, al disponer de un activo para otorgarlo en alquiler a un privado por un tiempo determinado y a cambio de una retribución mensual, que además es variable porque me va a dar lo que ingrese por ese futuro parque de diversiones, eso no es ninguna APP, ¿no? Pero para ese entonces, donde cualquier intervención de un privado en un contrato a mediano o largo plazo se consideraba como concesión, sí lo era. Entonces luego va evolucionando. En el 96 se juntan todas las disposiciones sobre las concesiones, ¿no? Y se decreta el decreto supremo, valga la redundancia, 059-96, del todo de las concesiones. Luego pasa un largo tiempo, acá como vemos, 17 años sin cambios, ¿no? Porque aquí básicamente, bueno, el contexto ya lo sabemos, ¿no? En 1991 era el primer año del gobierno del presidente Fujimori y se trajo un cambio de paradigma, ¿no? Siguiendo los consejos del consenso de Washington para liberalizar la economía, ¿no? Entonces se emitieron una serie de decretos donde precisamente se buscaba, al menos desde el punto de vista de las concesiones, de la integración del privado, se buscaba promover esa participación del privado. Entonces hay 17 años sin cambios y luego en el 2008, en el segundo gobierno de Alan García, se decreta el decreto legislativo 1012, la ley marco de APPs, que es la primera norma peruana que habla ya de APPs como lo que, o mejor dicho, primitivamente de lo que conocemos ahora como APPs. Es el primero que habla de eso. Sin embargo, no terminaban de ser de APP porque no hablaban mucho sobre el cierre de brechas en la infraestructura y servicio público.
Luego en el 2015 con el 1224, el marco de promoción a APPs y proyectos en activos es cuando se habla más sobre esto, ¿no? Es un cambio bastante significativo, si bien es cierto, del 1012, que es el primero que habla de APPs, el 1224 cambia el paradigma, ¿no? Cambia el paradigma dentro del marco de lo que es una APP. Y luego ya vienen las modificaciones posteriores, ¿no? La 2016, la 1251, que modifica el 1224, y el 2018, que se emite el decreto legislativo 1362, que es el actual decreto legislativo, la ley marco de promoción de APPs y proyectos en activos y su reglamento, que ciertamente no hay un cambio significativo como del 1012 al 1224, pero sí incorpora algunas novedades, digamos, ¿no? Algunas novedades. Esto es básicamente lo que, o grosso modo, lo que ha surgido en temas normativos en cuanto a las APPs. En el 91 empiezan los decretos legislativos que hablan de las concesiones, luego en el 2008 la primera ley de APPs, el 2015 ya una APP más o menos como la conocemos ahora, y luego su modificación, y actualmente la ley que nos rige, el decreto legislativo 1362. Aquí hay una pequeña pirámide donde podamos ver la jerarquía normativa en APPs, ojo, en APPs. O sea, lo primero es la Constitución es la que permite el desarrollo de la iniciativa privada, el desarrollo de la promoción de la inversión privada, y luego está la Política Nacional de Promoción de la Inversión Privada. O sea, decía, es una jerarquía normativa en APPs, porque claro, nosotros como abogados sabemos, pues, ¿no?, que un decreto supremo no puede estar por encima de un decreto legislativo que tiene el rango de ley, ¿no? Entonces, decir, oye, ¿qué te pasa? ¿Cómo vas a poner un decreto supremo por encima de un decreto legislativo? Pero aquí estamos hablando de la jerarquía normativa en APPs y por qué este decreto supremo está pie juntilla de la Constitución, porque es el que aprueba la política nacional de promoción de la inversión privada. O sea, es como, digamos, la gran planificadora. O sea, a partir de aquí es de donde sale la planificación para la promoción de la inversión privada. Luego tenemos el decreto legislativo 1362, que es la normativa actual, el ley marco de la promoción de la inversión privada mediante asociaciones público-privadas y proyectos en activos, su reglamento, el decreto del Supremo 240-2018, y aquí he incorporado algo que es bastante reciente, el decreto legislativo 1543 y su reglamento, que el decreto legislativo 1543 ha sido emitido en marzo de este año y el reglamento recién, hace poco más de un mes, en septiembre, ¿no?, que modifica el 1362 y trae algunas modificaciones importantes, sobre todo en materia de ejecución contractual, que es lo que vamos a hablar en la tercera sesión. Quise ponerlo aquí para tenerlo en cuenta, ¿no? No hay un cambio de paradigma, evidentemente es una modificatoria al 1362, pero sí me pareció importante mencionarlo. Y luego tenemos los lineamientos específicos que son emitidos por el órgano rector en materia del Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada, que es el Ministerio de Economía y Finanzas, bueno, la dirección, una dirección específica de la que vamos a hablar en un momento, y son los lineamientos variados, ¿no? Hay lineamientos, por ejemplo, para la distribución de riesgos, hay lineamiento para la elaboración de contratos de APPs, hay lineamiento, incluso el año pasado se emitió un lineamiento para poder compensar o para poder, digamos, negociar las compensaciones por las que se habían visto afectados los concesionarios en el marco de la normativa que se desplegó por el tema de la emergencia sanitaria provocada por el COVID. Entonces, estos lineamientos permitían acordar con los concesionarios cómo afrontar estas pérdidas evidentes que surgieron en el marco de estas leyes restrictivas, ¿no? Existen también lineamientos, como dije, bueno, ya dije lo de la distribución de riesgo, lineamientos para comparar el valor por dinero. Existen varios lineamientos que son emitidos por el ente rector del Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada, que es el Ministerio de Economía y Finanzas. Vamos a hablar un poco a manera de introducción de este Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada, para luego ya pasar al descanso. Voy a tratar de dar rápido esta introducción a lo que viene siendo el Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada, que es un sistema funcional, no es un sistema administrativo. ¿Cuál es la diferencia, Hernán, entre estos? Un sistema funcional es aquel donde se juntan o se coordinan varias entidades competentes para poder cumplir con políticas públicas. Eso es un sistema funcional, general, ¿no? O sea, no es un administrativo, sino funcional. ¿Por qué? Porque
es un sistema en el cual afecta, o mejor dicho, o se obliga a coordinar a diversas entidades públicas de diversos sectores que tienen que ver sobre el tema para el cumplimiento de políticas públicas que vienen desde arriba, que vienen, por ejemplo, desde la Política Nacional de Promoción, ¿no? Entonces, es un sistema funcional. Por ejemplo, otro sistema funcional que se me ocurre es el sistema de gestión ambiental, ¿no? Que involucra a varios sectores, a varios actores también, para el cumplimiento de una política pública que viene dada por una política nacional en materia de gestión ambiental, por ejemplo. Y un sistema administrativo es un sistema administrativo, por ejemplo, o bueno, mejor dicho, el sistema administrativo es aquel en el cual se busca optimizar los recursos, administrar los recursos para el cumplimiento, no de una política pública, sino para el cumplimiento de un fin, de una finalidad, pero al interior, no necesariamente al interior de una entidad, pero sí al interior de un sector. Por ejemplo, sistemas administrativos son los sistemas de recursos humanos, ¿no? El SERVIR, ¿no? Que es la entidad rectora en cuanto al Sistema Nacional de Recursos Humanos del país, ¿no? Por ejemplo, eso es un sistema administrativo. Esa es la pequeña diferencia. Este es un sistema funcional. Engloba a varios actores de diversos sectores para, digamos, alinearlos en el cumplimiento de políticas públicas, en este caso que responden a la promoción de la inversión privada, ¿no? En función de ellos se establecen roles de los distintos actores involucrados, se empodera a los actores y entidades regionales y locales a través de los comités de inversión, que eso lo vamos a ver seguidamente, y promueve la coordinación entre entidades públicas. En el Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada intervienen básicamente estos actores. El Proinversión, que es el OPIP, y que ahorita les voy a decir qué es el OPIP, que es básicamente quien dirige el proceso de promoción. La rectoría, que es ejercida por la Dirección General de Políticas de Promoción de la Inversión Privada, que es una dirección adscrita al MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas. Están los titulares de los proyectos, que pueden ser los ministerios, pueden ser gobiernos regionales, locales, u otras habilitadas por ley. Los que emiten opinión, y en un caso son reguladores y supervisores, los CITRAN, el SUTEL, los SUNERMIN o SUNAS, de acuerdo con la naturaleza de la APP, y la Contraloría, que es quien emite, digamos, la entidad de control que emite un informe previo, ¿no? Todos ellos se juntan, coordinan y se alinean en el cumplimiento de una política pública que responde a la promoción de la inversión privada. Digamos, el titular del proyecto es como el área usuaria, ¿no? Es quien emite la necesidad, quien se decide asociar con el privado. El Proinversión como PIB es quien lleva el proceso de promoción, quien dirige las fases de la promoción, las fases necesarias para el proyecto en EPP hasta que se suscribe el contrato. El Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la DGPPIP, es quien ejerce la rectoría, quien dicta las políticas públicas necesarias para el cumplimiento de este sistema. La Contraloría emite el informe previo y los reguladores supervisores se encargan de emitir opinión en materia de sus competencias, ¿no? Digamos, si yo estoy concesionando el servicio de agua potable, será SUNAS quien emita opinión. Si yo estoy concesionando línea de transmisión, será OCENERMIN, y así, ¿no? Una carretera, una autopista, OCETRAN, y así. Y estos también fungen como supervisores, y eso lo vamos a ver luego cuando hablemos de propiamente las actividades que realizan estos actores en el proceso de promoción de la inversión privada. Dicho esto, podemos, creo, ir a nuestro descanso de 10 minutos. Nos volvemos a juntar a las 8:15, por favor. No sé si hay alguna pregunta que quisieran que absuelva antes del descanso. Parece que no, está todo claro. Entonces nos vamos al descanso y nos encontramos 8:15, por favor, para continuar. Gracias.
Bueno, continuamos. ¿Me pueden escuchar, no? ¿Sí? ¿Todo ok? Sí, sí, Perfecto. conforme. Perfecto. Voy a compartir. Ya está. Entonces, sigamos. Como les decía, el Nacional de Promoción de la Inversión Privada es uno funcional, ¿no? No es un administrativo, es funcional que tiene varios actores que coordinan para la consecución de una política nacional. He considerado que es mejor primero hablar de las fases del proceso de promoción o del proceso de consecución de una APP para poder ver cómo es que estos actores se desenvuelven en cada una de estas fases, ¿no? Porque si les hablo ahora mismo sobre el rol, o mejor dicho, sobre las acciones que tienen estos actores, se van a perder un poco porque todavía no hemos hablado de las fases. Entonces, primero vamos a hablar de las fases, pero ciertamente sí quiero explicarles o darles el alcance de los, digamos, del ente rector, de los reguladores, de los supervisores. ¿No? Vamos a hablar básicamente del MEF, que es el rector del sistema. ¿No? Como rector del Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada, es quien va a dictar las políticas que rigen este sistema, ¿no? Formula y propone la política nacional para el desarrollo y promoción de las APPs en los diversos sectores de la actividad económica nacional. O sea, es transversal. Si bien es cierto, aquí podemos ver que los titulares de los proyectos son los ministerios, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, entonces las APP puede ser de diversa índole. Sin embargo, quienes dictan las políticas que son transversales a todos estos proyectos, sean de la índole que fuera, sea una autopista, sea una planta de tratamiento de agua residual, sea un aeropuerto, sea un puerto, tiene que cumplir las políticas que dicta el MEF a través de la Dirección General de Políticas en Promoción de la Inversión Privada, la DGPPIP. Entonces, dicta directivas, metodologías, lineamientos técnico-normativos en materia de su competencia. O sea, más allá de la materia de su competencia y que se refieran a aspectos de aplicación de la ley, o sea, como sabemos nosotros los abogados, el reglamento no puede ir en contra de la ley y los lineamientos muchísimo menos pueden ir en contra del reglamento de la ley, sino que son para regular, normar, aspectos bastante específicos de este sistema, ¿no? Les había hablado de los lineamientos que ha emitido el MEF, ¿no? Los lineamientos para la distribución de riesgo, los lineamientos para la elaboración de contratos, los lineamientos para, digamos, las respuestas a las leyes COVID, ¿no? Y estos lineamientos, por su propia naturaleza, son eso, ¿no? Lineamientos que ayudan a que las entidades puedan encauzar sus contratos, su distribución de riesgos. Es como una guía. No siempre se sigue, se debe o se sigue a rajatabla, ¿no? Son simplemente parámetros que guían por ejemplo, elaboración de contratos, distribución de riesgos, etcétera, ¿no? Coordina y asegura el cumplimiento de la política de promoción de la inversión privada y desarrollo de las APPs, como ente rector que dicta, también la coordina y asegura, ¿no? Emite opinión vinculante sobre el alcance de interpretación. Es decir, si una entidad en el marco del desarrollo de un proyecto APP tiene alguna duda, digamos, en su relación con el mismo concesionario, alguna duda en el proceso de promoción sobre los postores, entonces quien puede dirimir, quien puede salvar estas dudas es el MEF a través de la DGPPIP, ¿no? Que es quien dirime, quien esclarece las dudas que puedan surgir en el marco de este sistema, ¿no? Entonces, estas opiniones son vinculantes, por si acaso. Y es más, están listadas en la página web del MEF. Evalúa el impacto de la implementación de la política, administra el Registro Nacional de Contratos de APP. Cuando culmina el proceso de promoción de la inversión privada y se suscribe el contrato de concesión o el contrato de APP, este pasa a formar parte de un registro que maneja el MEF, que es de público conocimiento, ¿no? Entonces, en este registro constan todos los contratos de APP que se han suscrito a nivel nacional y además se reporta cada entidad. La entidad titular de cada uno de estos proyectos reporta información periódicamente al mes para que se nutra este registro, ¿no? Establece mecanismos para el fortalecimiento de capacidades y brinda asistencia técnica a los integrantes del sistema, va de la mano con la emisión de opiniones y otras que sean asignadas por la empresa. ¿Cuál es el objetivo
de la intervención del MEF en el proceso de promoción de la inversión privada, ¿no? Primero, uno de los principales es identificar y cuantificar compromisos firmes y contingentes. No sé si recuerdan que en la primera sesión les hablaba de ello, ¿no? Les hablaba de cuáles eran los compromisos que podían asumir las entidades públicas en el marco de un proceso de APPs, ¿no? Que no podían comprometer sus recursos. Entonces, es el MEF quien se encarga de verificar esto. Yo no sé si lo podamos ver aquí, vamos a retroceder un poquito, cuando les hablaba de aquí, de la responsabilidad presupuestal, uno de los principios de las APPs, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los compromisos a los que se somete o a los que se circunscribe la entidad pública en el marco de una APP? ¿Los firmes o los contingentes? Los firmes, los que son aquellos que sí o sí se van a comprometer, como por ejemplo las obligaciones de pago, las contraprestaciones, o los contingentes, que es lo que podrían surgir en caso funcione de una u otra manera la APP. Pero es el MEF quien se encarga de cautelar que estos compromisos no pongan en riesgo el equilibrio presupuestal de las entidades públicas. Es el MEF el que se encarga de asegurar, mediante su opinión, de que estos compromisos no contravengan la salud presupuestaria, digamos, de la entidad, ¿no? Verifican que se encuentren en límites legales, fiscales y presupuestales y mitigar la generación de contingencias fiscales que pongan en riesgo las finanzas públicas. Ese es su rol de cautela. Ojo, que aquí estoy hablando del MEF, sí, como ente rector del sistema, pero aquí esta participación es una participación más específica. Como vemos, si vemos aquí las funciones, aquí hablamos de funciones como ente rector del sistema, es decir, transversal a cualquier tipo de proyecto y en cualquier tipo de especialidad. Acá dicta los lineamientos, absuelve las consultas y dirime, en todo caso, si existiera un conflicto de competencias, en el marco del Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada, sea cual sea el sector y sea cual sea la especialidad. Aquí ya estoy hablando de la especialidad propia del MEF. Es decir, el MEF como MEF, más allá de que sea rector del sistema, interviene en el proceso de promoción de la inversión privada para cautelar esto, para cautelar, en suma, la salud presupuestal, el equilibrio presupuestal de las entidades públicas, para que no se comprometan recursos que no deben comprometerse. De acuerdo con la OCDE, la autoridad central a cargo del presupuesto público de un país es quien debe monitorear los proyectos durante todas sus fases para asegurarse que estén alineados con metas de estabilidad macroeconómicas de corto y mediano plazo. Esa es la razón, ¿no? Cuidar la estabilidad macroeconómica. Esa es la razón de la intervención del MEF en el proceso específico de promoción de la inversión privada. Como ente rector, un paso más arriba, es el que rige toda la política nacional, pero como MEF, más allá de que también lo ejerce en función de su rol rector, sí cautela que en el proceso de promoción de la inversión privada no se vaya a poner en riesgo el equilibrio presupuestal de las entidades, cautelando la estabilidad macroeconómica. Aquí vamos a hablar de los comités de inversiones, que son, aquí por ejemplo, tenemos que los titulares de los proyectos pueden ser ministerios, gobiernos regionales o locales. Claro, ellos son los titulares de los proyectos. Ellos son, como digo, una especie de área usuaria, quienes elaboran la iniciativa estatal o hacen suya, no hacen suya, o aprueban, declaran de interés la iniciativa privada. Pero, ¿cómo es que desarrolla el proceso de la inversión privada? A través de los denominados comités de inversiones. El comité de inversión puede estar compuesto por, o mejor dicho, no puede estar. Tiene dos tipos de funciones, como OPIP y como órgano de coordinación. El OPIP es básicamente aquel organismo de una entidad que desarrolla o que lleva adelante el proceso de la promoción de la inversión privada, ¿no? Aquí vamos a distinguir algo, vamos a hacer una distinción, y esto es algo que ha buscado cambiar, o mejor dicho, especializar el decreto legislativo 1543, que es el que decía que se ha emitido hace poco. ¿Por qué? Porque si vemos esta figurita, aquí vemos que los titulares de los proyectos son unos y la proinversión, donde vemos ahí que dice OPIP, es otra. ¿Qué pasa? Que Proinversión en un primer momento surgió como ente rector del Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada. Era Proinversión, bajo la luz del decreto legislativo 1012, que es el del 2008, era Proinversión quien regía la política pública del Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada. A raíz del 1224 es que se cambia de paradigma, decía yo, y uno de estos cambios sustanciales es que del Proinversión ser
rector del sistema pasa a ser el MEF a través de una dirección. La finalidad o la razonabilidad, mejor dicho, responde a que a partir de la 1224 se trató de cautelar más allá de la inversión privada, de los riesgos y del tema que ya conocemos y del que hemos hablado en materia de APPs, cautelar también los compromisos fiscales, ¿no? Cautelar los compromisos fiscales y tratar de darle una visión más, o sea, tratar de evidenciar que el riesgo, más allá del riesgo contractual en el marco de una APP, también la entidad pública debería ocuparse del riesgo en función de los compromisos que adquiere en el marco de las APPs. Básicamente esa es la naturaleza del cambio, de este cambio, porque hubo unos mucho más sustanciales o tan iguales sustanciales, ¿no? Pero el cambio de ente rector de Proinversión al MEF persiguió esa finalidad. Entonces, Proinversión pasó de ser el ente rector a funcionar simplemente como PIB, es decir, como el organismo de promoción de inversión privada, como aquel que se encarga de llevar el proceso. Es decir, hay un titular del proyecto, que puede ser un ministerio, un gobierno regional o local. No hablemos de los gobiernos regionales y locales, vamos a hablar de los ministerios, de los sectores. Entonces, si el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento tiene una APP o un proyecto de APP para una planta de tratamiento de agua residual, tiene una iniciativa privada o estatal que va a ejecutarse por APP, entonces va ante Proinversión y le dice: Proinversión, tengo este proyecto, tú como PIB del Estado peruano tienes que llevarme el proceso de promoción, dirige el proceso de promoción. Y Proinversión lo que va a hacer es llevar a cabo el proceso, ¿no? Va a llevar de la mano, digamos, al privado y al público a través de las fases del proceso de promoción de la inversión privada, hasta la suscripción del contrato. Esto no funciona del mismo modo al interior de los gobiernos locales y regionales. Al interior de los gobiernos locales y regionales se forman estos comités de inversiones, que van a tener dos vertientes, como PIB, o sea, como un organismo de la propia entidad que va a llevar a cabo el proceso de la inversión privada, pero en coordinación con Proinversión. Y por eso va a ser un órgano de coordinación, porque va a coordinar con Proinversión los procesos de promoción y vela por la ejecución y cumplimiento de decisiones del Consejo Directivo y Comités Especiales de Proinversión. En su ámbito de PIB, ejerce funciones de los Comités Especiales de Proinversión para proyectos de su competencia. Por ejemplo, la Municipalidad de Lima, donde yo les comentaba, actualmente me desempeño como subgerente de gestión de contratos con participación privada. La Municipalidad de Lima tiene una gerencia especializada que se encarga de los procesos de promoción, que es la Gerencia de Promoción de la Inversión Privada. La Gerencia de Promoción de la Inversión Privada tiene 3 subgerencias. Una es la subgerencia de promoción de la participación privada, que es la que funciona, digamos, netamente como PIB, que es la que dirige el proceso de promoción de inversión privada de proyectos bajo el ámbito de la municipalidad, ¿no? Y tiene mi subgerencia, que es la subgerencia de gestión de contratos de participación privada, que entra a tallar cuando ya se ha suscrito el contrato, ¿no? Y ve netamente la ejecución contractual. Entonces, ve que se cumplan las obligaciones y derechos de una y otra parte, o mejor dicho, por parte de la entidad, vemos que se cautelen los intereses de la entidad y que el privado cumpla con sus obligaciones y también nosotros ejercer con nuestros derechos. Entonces, por ejemplo, la Municipalidad de Lima tiene un OPIP propiamente dicho, que es la GEPIP, la Gerencia de Promoción de la Inversión Privada. Y también, a su vez, funge como órgano de coordinación ante Proinversión. Estas dos opciones o estas dos vertientes de los comités de inversiones los cumple, en el caso de la Municipalidad de Lima, la GEPIP. Y el comité de inversiones está presidida por el máximo organismo al interior de un gobierno local o un gobierno regional, que sabemos todos son los consejos municipales, ¿no? Son los consejos municipales quienes, como presidentes, digamos, de estos comités de inversiones, ¿no? Como órgano, no rector, como el órgano principal que dirige estos comités de inversiones, va a encargarse de tomar las decisiones más importantes en el marco del proceso de APPs. Eso es básicamente un comité de inversiones, que está pensado más que nada para los gobiernos locales y regionales, porque por lo general los ministerios no tienen un OPIP propiamente dicho y son los que encargan a Proinversión que lleve todo el proceso de inversión privada. Y aquí también es importante hablar de los organismos reguladores y supervisores, ¿no? Que son
los reguladores per se no son organismos técnicos especializados que se encargan de regular específicas actividades de sus sectores propios, ¿no? Por ejemplo, Citran, el tema de transportes, Ostinermin, el tema de energía y minería, el OCIPTEL, en tema de telecomunicaciones, y las UNAS, en tema de servicios de saneamiento. Entonces, estos organismos reguladores, como vemos aquí en la figura, se encargan, perdón, de emitir opinión respecto de los contratos o de los procesos, o en momentos específicos del proceso de promoción. Pero además de eso, fungen como supervisores del contrato de concesión, del contrato de APPs. Porque una vez se suscriba el contrato, quienes se van a encargar de supervisar que se cumplan las condiciones de este contrato van a ser estos organismos reguladores de acuerdo con su especialidad. Esto, evidentemente, es tirado para el lado de los proyectos que están bajo el ámbito de los sectores. No funciona así cuando se trata de gobiernos locales y regionales. Por ejemplo, en el tema en los proyectos que están como inversión privada, que están bajo el ámbito de la Municipalidad de Lima, que es lo que yo más conozco porque es lo que veo día a día, el organismo supervisor es el Invermed, es el Fondo Metropolitano de Inversiones, que es ciertamente un órgano adscrito a la municipalidad, pero que de cara a los contratos funciona como supervisor, que se encarga de fiscalizar el cumplimiento y en caso de no, penalizar a los concesionarios. Y esto es dado a través de una ordenanza y está plasmado en cada uno de los contratos con APPs. Entonces aquí hemos terminado prácticamente los aspectos, digamos, básicos, introductorios en el tema de APPs. Ahora lo que vamos a pasar rápidamente a hablar es sobre el tema de las fases de la promoción de la inversión privada. No sé si aquí, mientras proyecto las diapositivas proyectadas para la segunda sesión, tuviesen algún tipo de pregunta o comentario. Es el momento. Mientras voy buscando aquí. A ver, ¿dónde estás? Vamos a buscar. Una pregunta, ¿solamente serían esos los únicos organismos reguladores que usted ha señalado o hay otros aparte o inferiores? ¿Son los únicos? No, no son los únicos, Wilfredo, no son los únicos. En realidad, como decía, estos organismos reguladores están son los reguladores que existen, eso sí, y están, en cuanto a la función supervisora, pensados para los proyectos que están bajo el ámbito de los sectores. Así, por ejemplo, si se trata de un proyecto para concesionar una planta de tratamiento de agua residual, que ciertamente se desarrolla en el ámbito del sector vivienda y saneamiento, entonces sí, la SUNAS va a ser necesariamente quien supervise el cumplimiento de las obligaciones que se han plasmado en el contrato. ¿Esto por qué? Porque tiene la especialidad para ello. Si fuese, por ejemplo, en el caso de una autopista concesionada por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, va a ser la OCITRAN, que a su vez regula estos aspectos, pero de cara a este contrato va a ser quien supervise el cumplimiento de las obligaciones. Existen otros, como por ejemplo en la Municipalidad de Lima, el supervisor de todos los contratos con participación privada es el Invermed. Y no es todo el Invermed, que tiene varias gerencias. Tiene, por ejemplo, el Invermed la gerencia de proyectos, que es el órgano ejecutor del Invermed. Invermed hace obras, hace puentes, hace parques, o sea, tiene un rol constructor, pero también tiene una gerencia de supervisor de contratos, de supervisión de contratos, perdón, que es la que se encarga específicamente de supervisar y fiscalizar este tipo de contratos. Entonces ahí ya, por ejemplo, tenemos otro supervisor, que no es regulador, pero sí tiene la función supervisora de cara a los contratos con participación privada que suscribe la Municipalidad de Lima. Y hay muchos otros que entran a tallar en función de el ámbito y envergadura del proyecto. Por ejemplo, en un gobierno local que, digamos, por ejemplo, Miraflores, he leído por ahí que está concesionando o está iniciando un proceso de promoción para la concesión de unos teleféricos de índole turística en la Costa Verde. Entonces, ¿quién va a supervisar? ¿Quién supervisaría? Por la envergadura, digamos, podría encargarlo a los Citran. Pero si se tratara de, por ejemplo, un proyecto de menor envergadura, una unidad orgánica de la propia Municipalidad de Miraflores podría encargarse de la supervisión. Esto ciertamente atenta contra la lógica de que el supervisor
es el supervisor del contrato, no del concesionario. Entonces, al ser supervisor del contrato, tiene pues que fiscalizar a uno y a otro, a la entidad pública y a la entidad privada, porque, como decía, ambos al interior de una APP tienen derechos y obligaciones. O sea, de cara al contrato funcionaría como un tercero, pero funcionalmente estaría en el marco de la municipalidad o de la entidad pública. Entonces, eso es distorsiona un poco la lógica de los supervisores. Pero sí, respondiendo a tu pregunta, existen muchos otros, de acuerdo con los sectores, digamos, que están los listados, de acuerdo con la envergadura y de acuerdo con la entidad pública que concesione o que se involucre en un proyecto de APPs. Gracias. No, para servirte. Entonces vamos con la segunda sesión. Vamos a ver dónde está la presentación. Bueno, no en segunda sesión, ya estamos en la segunda sesión, solamente que con este tema específicamente que habla de las fases del desarrollo del proyecto de APPs. Me avisan, por favor, si... Me avisan en el momento en el que lo vean, por favor, porque yo no puedo verlo. Está acá. Se puede ver, ¿verdad? ¿Sí, no? Sí. Gracias. Entonces, como decía, bueno, ya hemos tratado de los aspectos básicos, principales, característicos de las APPs. Ahora ya vamos a entrar a un tema bastante específico que son las fases de promoción de la inversión privada. ¿Cómo? O sea, para ejecutar un proyecto en el marco de una APP se pasa por un proceso que es relativamente largo, digamos, ¿no? Y este proceso está compuesto por fases. Cada una de las fases va a tener su lógica, su característica, sus actores intervinientes y sus hitos a partir de los cuales se va a poder pasar sin los cuales no se podría pasar, mejor dicho, a las siguientes. ¿Cuáles son estas fases para el desarrollo de proyectos APPs? Aquí en este gráfico están las 5 fases que componen el desarrollo de los proyectos de APPs con sus actores y con sus objetivos principales. Sobre los objetivos vamos a hablar también en un punto aparte, ¿no? Pero principalmente este gráfico va a darles a entender cuáles son las fases, cuáles son los actores y cuáles son los objetivos, ¿no? Primero tenemos a la fase de planeamiento y programación, luego la formulación, la estructuración, la transacción y la ejecución contractual. Se denominan estas 5 fases como el proceso de promoción. Sin embargo, específica y formalmente, el proceso de promoción está compuesta por 2 de estas 5 fases, que son la estructuración y la transacción, como ven aquí en el gráfico. Vamos a poner el puntero. Aquí está, como ven aquí en el gráfico, ¿no? Aquí están los hitos que van a permitir pasar a la subsiguiente fase. El planeamiento y la programación culmina con el informe multianual de inversiones, la formulación con el informe de evaluación, la estructuración con la versión inicial del contrato, la transacción con la versión final del contrato y luego tenemos la ejecución contractual que es propiamente dicha ya, luego de suscrito el contrato, es la fase pues, de operación, digamos, ¿no? Que es la fase más larga de los proyectos de APPs. Porque como les decía en la primera sesión, en una APP hay 2 momentos. Primero la construcción, que es pequeño, digamos, ¿no? Puede significar un par de años, pero digamos, de cara a los proyectos de largo plazo, como son las APPs, son los pequeños, son los más pequeños, lo demás corta duración, en el plano ideal. Y luego la operación y mantenimiento, que es lo que más dura. Aquí tenemos también un grafiquito que nos permite ver cómo a partir de las fases se van generando estos hitos, ¿no? Planeamiento y programación con el IMIAP, la formulación con el informe de evaluación, la estructuración con el informe de evaluación integrado o la versión inicial del contrato, la transacción con la versión final del contrato y luego la ejecución contractual. Los objetivos por fase. En el planeamiento y programación, ¿cuáles son principalmente los objetivos? Identificar los proyectos de APP y también identificar los compromisos. Por eso es que esto culmina con la elaboración, digamos, del IMIAP, ¿no? Porque es a partir de ahí donde voy a tener mi cartera de proyectos que yo voy a poder como entidad ejecutar como APPs. Y voy a identificar cuáles son los compromisos firmes y contingentes en los que yo me voy a circunscribir para poder desarrollar estos proyectos de APPs. Luego la formulación, aquí es donde entra a tallar el valor por dinero, de lo que yo les hablaba en la sesión anterior, que es importantísimo para determinar si es más rentable
social y económicamente hacerlo por una APP o simplemente por una obra pública. Y aquí entra también el comparador público-privado y algunas cosas de las que vamos a hablar un poquito más adelante. Y aquí se identifican trabas respecto del desarrollo de las APPs. Esto termina con el informe de evaluación, luego está la estructuración. O sea, una vez que, primero aquí yo planifico cuáles son los proyectos que yo como entidad puedo tener que se pueden desarrollar como APPs. Aquí formulo, o sea, aquí digo, bueno, este proyecto que yo consideraba podía ser por APP, en realidad no es tan rentable hacerlo por APP. O mejor dicho, voy a desplegar un proyecto de APPs donde el cofinanciamiento, es decir, mi participación financiera va a ser tal que al final voy a comprometer mis recursos públicos de manera que me voy a desequilibrar presupuestalmente, entonces no me conviene hacerlo como APP. Entonces, una vez que yo determine que sí conviene, que sí es factible, voy a pasar la fase de formulación. Y en la estructuración es cuando se construye, se diseña el proyecto de APP, ¿no? Se diseñan las bases que son, como su nombre lo dice, es el fundamento, la base de lo que es lo que al final va a ser el contrato de APPs. Y se diseña la versión inicial del contrato. Luego está la transacción, donde, si bien es cierto, podría sonar a una transacción, a que es el trato directo ya con el inversionista, con el privado, que se va a asociar conmigo como entidad pública para ejecutar este proyecto. Pero no, la transacción se refiere más bien a sacar al mercado, recordemos que uno de los principios de las APP es la competencia. Entonces la transacción se va a referir a eso, a sacar a competencia el proyecto que en un inicio he ideado yo o he identificado yo o me ha presentado el privado y yo lo he declarado de interés para mi entidad. Y aquí es cuando se va a elaborar la versión final del contrato. Y luego está la ejecución contractual, la fase más amplia temporalmente hablando, donde el objetivo de esta fase es que se cumplan las obligaciones y van a surgir modificaciones y resolución de controversias. De la ejecución contractual, principalmente y casi exclusivamente vamos a hablar en la tercera sesión. Aquí, en esta sesión, vamos a hablar, si el tiempo nos da, de las 4 fases. Voy a tratar de que así sea, porque creo que para la sesión final podamos hablar de la ejecución contractual y de algunos otros aspectos importantes como la experiencia peruana, como algunos casos particulares, un pequeño recordatorio y también quiero hablar de los proyectos en activos, que también es una situación interesante de la cual quiero darles alcance, ¿no? Pero principalmente la ejecución contractual no la vamos a ver. Esto merece un capítulo aparte. Entonces empecemos. La fase 1 es el planeamiento y la programación, como ya les había mencionado. El objetivo principal de esta fase es identificar los proyectos de inversión que se espera incorporar al proceso de promoción de la inversión privada en los próximos 3 años y que se consideran prioritarios para dar atención a la necesidad de la población. En efecto, en esta fase de planeamiento y programación que podemos subdividirla en planeamiento y programación, o sea, lo que se busca es identificar qué proyectos yo puedo incorporar o podría incorporar a los procesos de promoción, ¿no? ¿Por qué digo aquí que es en los próximos 3 años? Porque esto tiene como resultado, como hito de esta fase de planeamiento y programación, tiene como hito el informe multianual de inversiones en APP, o el IMIAP, ¿no? Resumido. Y este informe multianual de inversiones en APP tiene como vigencia 3 años. Entonces, es un instrumento de gestión elaborado por cada entidad. Cada entidad tiene un IMIAP. Y el IMIAP no es más, o básicamente, digamos, es la cartera de proyectos con la que yo como entidad cuento para poder sacarlos en función de lo que es una APP. Es mi cartera de proyectos. Yo como entidad digo, tengo X necesidades. Tengo la obligación de proveer X cantidad de proyectos para satisfacer la demanda de mis usuarios, de mis ciudadanos. Entonces, para ello, yo me valgo de los mecanismos que me ofrece el sistema jurídico, que me ofrece el mercado. Yo hago una obra pública aquí, hago una obra pública allá, concesiono aquí, concesiono allá. Entonces, lo que me permite más o menos paliar las necesidades. Y para cerrar la brecha que tengo entre lo que puedo y lo que debo hacer, tengo una cartera de proyectos que yo considero como entidad que puedo sacar por APPs. Esta es mi cartera de proyectos que yo creo podría salir como APP. Y esto va a durar 3 años. Ojo, que no quiere decir que durante estos 3 años que tiene vigencia el IMIAP esté incólume. Yo siempre puedo modificarlo, siempre puedo incluir más proyectos o sacar proyectos. Esto es como una lista priorizada, ¿no? Recordemos que
en la primera sesión les había comentado que un proyecto APP, por lo general, digamos, en su mayoría, no por lo general, proviene de una iniciativa privada. Es decir, es el privado quien propone el proyecto a la entidad pública. Y la entidad pública lo estudia, lo toma y dice, bueno, si me interesa, si considero que es necesario para lo que yo he planificado, para lo que yo necesito para mi ámbito, entonces para eso yo tengo que incorporarlo al INMIAP. Yo como entidad, si considero que es necesario, lo incorporo a este INMIAP. Si no incorporo ese proyecto en esa iniciativa privada en el INMIAP, entonces nunca voy a poder sacarlo como APP. Siempre una APP, sea la iniciativa privada o estatal, tiene que estar incorporada en mi cartera de proyectos que contiene el INMIAP, siempre. Entonces, como decía, de acá al planeamiento debemos identificar los proyectos que se espera incorporar como APP. ¿Por qué digo como que se espera? Porque aquí no es cuando yo hago la evaluación de que si un proyecto es más rentable socialmente, ejecutarlo como APP o ejecutarlo como proyecto de inversión pública, como obra pública. Eso lo voy a hacer en la fase siguiente, la fase de formulación. Aquí simplemente están las ideas, digamos, entre comillas, las ideas de proyecto. Y la programación, ¿no? Entonces, aquí, si yo decía, entre comillas, una idea de proyecto porque no es tan básico, porque aquí yo ya tengo que tener estudiado cuáles son los compromisos que voy a comprometer en el marco de estos, si llegaran a ejecutar estos proyectos. Ojo, que para que este INMIAP se apruebe, tengo necesariamente que contar con la opinión del MEF. Recordemos lo que les decía hace un momento. El MEF, como MEF, si bien es cierto es el ente rector del Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada, tiene como objetivo principal cautelar el equilibrio financiero de las entidades, en el marco, pues, de un equilibrio macroeconómico. Entonces, para ello, el MEF debe evaluar que los compromisos que yo estoy programando, en caso tenga que sacar de la cartera de APPs uno de estos proyectos y se ejecute, no afecte mi equilibrio presupuestario. Entonces, por eso el MEF es quien aprueba o quien opina favorablemente para la aprobación de este INMIAP. No hay de otro. Es el MEF el que interviene para cautelar el equilibrio financiero de las entidades. Hablemos entonces de cada uno de estos componentes de la fase de planeamiento y programación. Hablemos del planeamiento, ¿no? Primero, tenemos que ver el diagnóstico. Les dije que el planeamiento es para poder listar, digamos, las ideas de proyecto que yo tengo para poder cumplir con mi obligación, que pueden salir como APPs. Entonces, en el diagnóstico, primero yo tengo que evaluar eso, ¿no? La estrategia para el cierre de la brecha de infraestructura, lo que les decía. Está lo que he podido hacer y lo que debo hacer. Para cerrar esa brecha, ¿no? Las APPs sirven para cerrar brechas, yo tengo esta cartera de proyectos. Ese es mi diagnóstico de un proyecto priorizado, digamos, en el INMIAP. Tiene que ser un proyecto que me ayude a cerrar mi brecha de infraestructura que como entidad yo tengo. Yo tengo una obligación que cumplir en el ámbito de mis competencias. Entonces, los proyectos que yo liste en el INMIAP tienen que servir para cerrar esta brecha de infraestructura. Si no, de lo contrario, no deberían estar en el INMIAP. Hay indicadores clave de desempeño, evidentemente, para evaluar, para aprobar yo esto, porque claro, el INMIAP lo elabora cada entidad. Acá les decía que por cada entidad tenemos un INMIAP. No creo que eso estaba en la diapositiva anterior, pero bueno, el INMIAP, aquí está, el instrumento de gestión elaborado por cada entidad. Cada entidad tiene su INMIAP. Ciertamente, siempre va a opinar el MEF, pero cada entidad es quien elabora el INMIAP. Entonces, aquí están los indicadores clave de desempeño. La evaluación es por parte de la entidad. Hay una línea base de indicadores, lo que he podido hacer y lo que debo hacer, ¿no? Y aquí lo que se intenta es desagregar indicador por zona u otro criterio. También hay una proyección del impacto de la APP sobre los objetivos, sobre el objetivo principal, que es el cierre de la brecha de infraestructura. Y también se identifica en este nivel de planeamiento, ¿no? Se identifican los potenciales proyectos, los priorizados, se describen además, se priorizan, ya lo comentaba, y se incluye solo los priorizados que sean consecuentes con el informe multianual. Hablamos de lo mismo, ¿no? En el informe multianual están los proyectos que me permiten cerrar la brecha de infraestructura y que si no están allí, yo no podría sacarlos a un concurso, digamos, concurso entre comillas, del proceso de promoción en una AMP. La programación básicamente va por el tema presupuestal, ¿no? Hay un reporte de uso de recursos públicos, hay indicadores de gasto y se identifican los compromisos firmes y contingentes cuantificables derivados de APPs. En un horizonte de 15 años,
La norma, digamos, general, por lo general. Vale. Hernán, pero tú me dijiste que el IMIAP dura 3 años, tiene como vigencia 3 años, porque aquí me hablas de un horizonte de 15 años. Claro, el IMIAP, que es la cartera priorizada de proyectos, tiene una vigencia de 3 años, porque yo supuestamente en 3 años voy a ya ir cerrando mi brecha de infraestructura, ¿no? O sea, los proyectos que necesito hoy no van a ser los mismos que necesiten en 3 años. Es por eso que tiene como vigencia 3 años. Pero cada uno de estos proyectos que yo coloco en el IMIAP tiene que tener una visión de mínimo 15 años en el marco de los compromisos, de los recursos comprometidos. Eso es lo que exige el MEF, ¿no? El MEF es el que emite opinión favorable vinculante para la aprobación de este IMIAP, es quien estudia que los compromisos contingentes y firmes, los compromisos a los que se suscribe la entidad, no vea o no afecten el equilibrio económico-financiero de esta entidad. Como con el equilibrio presupuestal, ya me fui un poquito más allá. Entonces, ¿cómo podemos reestructurar el reporte de usos públicos, ¿no? Hay necesidades de gasto por motivos de compromisos firmes y contingentes que son cuantificables, eso ya lo había mencionado. Entonces, aquí más o menos podemos ver que en esta gráfica, de manera bastante didáctica, es lo que evalúa el MEF, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que evalúa? ¿Cómo evalúa estos compromisos, ¿no? Acá están las APPs con contratos suscritos más adendas para laudos. Es decir, si yo como entidad ya tengo APPs, es decir, ya tengo contratos suscritos, es porque ya tengo compromisos que están ya proyectados y que ya están y que son de obligatorio cumplimiento de cara a una APP que es de largo plazo, ¿no? Si yo como entidad tengo una cartera de proyectos diferentes, o sea, me sirven para cerrar la brecha de infraestructura, pero tengo otros proyectos que ya están en ejecución, significa que yo ya tengo recursos comprometidos. Entonces, el MEF se encarga de verificar eso, ¿no? Se encarga de ver también si es que hubiese iniciativas estatales cofinanciadas en proceso de promoción o que serán incorporadas. Recordemos que las iniciativas cofinanciadas son aquellas en las cuales el Estado aporta financieramente una garantía, sea en metálico o sea en garantía, el Estado compromete recursos. Más allá de que en una APP per se el Estado va a comprometer recursos, ¿no? Porque, por ejemplo, en el tema este de la autopista, yo tengo como Estado la obligación de liberar las áreas para entregárselas al concesionario y para que éste ejecute. O sea, el tema de liberación de áreas no es un compromiso, o mejor dicho, no implica que la APP sea cofinanciada, ¿no? Esta es una obligación normativa incluso. El decreto legislativo 1192, que es el que rige para la liberación de interferencias y expropiaciones en el marco de proyectos no solamente APPs, o sea, establece que es obligación del Estado. Porque les comentaba en la primera sesión de que el riesgo de expropiaciones y liberación de áreas recae siempre en el Estado porque es el Estado quien puede hacer uso de la expropiación. El privado no puede expropiar. El único que puede expropiar es la entidad pública. Y para eso ciertamente necesita una serie de requisitos, cumplir con una serie de requisitos. El principal, tener una ley autoritativa que declare de interés nacional el proyecto. Pero entonces, este compromiso no importa que el proyecto sea cofinanciado. Es una obligación per se. O sea, lo que le quiero decir es que en una APP, sea autofinanciada o cofinanciada, siempre hay recursos comprometidos. En una cofinanciada, mucho más, porque además de lo que yo ya tengo que comprometer por el solo hecho de estar en una APP, yo tengo que garantizar un ingreso, tengo que garantizar un pago, tengo que efectuar una garantía. Entonces, esto también lo evalúa el MEF. Igual en las privadas cofinanciadas. Recordemos que una iniciativa es cofinanciada por la participación financiera del Estado. Puede ser por iniciativa privada del proponente privado o por iniciativa de la misma entidad. Y eso, claro, las cofinanciadas estatales son en proceso de promoción o que serán incorporadas, y las privadas financiadas declaradas de interés. Ahorita vamos a ir sobre qué implica la declaratoria de interés de una iniciativa privada y por qué no es necesaria la declaratoria de interés en una iniciativa estatal. Ahora mismo vamos a hablarlo en la fase siguiente. Y las iniciativas privadas cofinanciadas con opinión de relevancia, ¿no? Que es la contraparte de la declaratoria de interés. No la contraparte, pero es más o menos lo que funciona como el go, digamos, ya para poder hablar de lo que concretamente va a ser el contrato de concesión o el contrato de APPs.
Y aquí que dice, bueno, el reporte de usos públicos no implica el compromiso definitivo de la asignación de los recursos, simplemente es de carácter referencial y es ajustado como resultado de los cambios en el escenario fiscal. Claro que, o sea, no se espera, pues, que el MEF, como estamos hablando de un horizonte de 15 años, entonces ahí también se están proyectando los ingresos que cada entidad va a tener para poder cumplir con estos compromisos, ¿no? El MEF va a verificar ello, ciertamente, lo va a analizar, pero no es que sea, pues, algo 100% exacto, ¿no? Porque como digo, siendo un compromiso de aquí a 15 años, entonces yo también tengo que proyectar mis ingresos, ¿no? Etcétera. Es algo que me hace decir que sea referencial, ¿no? Bueno, aquí dice que en iniciativas privadas que no hayan sido declaradas de interés, la información está sujeta a reserva legal conforme al marco normativo aplicable. Lo que les comentaba, ¿no? La transparencia es un principio que rige las APPs y en el marco del cual yo como entidad debo dejar que el público en general conozca las características y la información que se circunscribe a este proyecto. Pero hay ciertos aspectos que no, que son confidenciales, ¿no? Y una iniciativa privada, hasta que no es declarada de interés, siempre se considera como una petición de gracia, y al considerarse como una petición de gracia, lo vamos a ver luego, es propiedad todavía del privado. No ha pasado al ámbito público. El IMIAP, el famoso Informe Multianual de Inversiones en APP, ¿no? Es un requisito necesario para incorporarlo al proceso de promoción. Es decir, si un proyecto no está en el IMIAP, no puedo sacarlo al proceso de promoción. Analiza la capacidad presupuestaria, ¿no? Bueno, aquí debe decir IP, a las iniciativas privadas en general, a todas las iniciativas. La elabora la entidad, la aprueba el MEF, es una opinión vinculante sin la cual no se puede aprobar. Se aprueba por resolución ministerial, acuerdo de consejo regional o acuerdo de consejo local. Como les decía, cada entidad tiene su IMIAP y este IMIAP es aprobado por el máximo órgano de cada una de estas entidades. Si es un ministerio, es una resolución ministerial. Si es un gobierno regional, un acuerdo de consejo regional. Si es un gobierno local, un acuerdo de consejo local. Un acuerdo de consejo local, perdón. Aquí debería decir, aquí si hay un error, no la aprueba el MEF. El MEF omite opinión vinculante. O sea, si el MEF no emite opinión favorable, yo no la puedo aprobar. Eso es cierto. O sea, la opinión del MEF es una condición necesaria, más no suficiente para aprobar este IMIAP. Si yo no tengo la opinión favorable del MEF sobre el IMIAP, no puedo aprobarlo. Pero no solamente con la opinión favorable en la prueba, ¿no? Tiene que también aprobarse por acuerdos de los órganos resolutivos principales de cada una de las entidades. Es un instrumento de gestión que identifica potenciales proyectos de APP y proyectos en activo, vigencia 3 años, ¿no? Y es un insumo del Plan Nacional de Infraestructura. Aquí, ¿qué quiere decir esto? O sea, el IMIAP no debería verse como una isla. Si bien es cierto, yo como entidad lo elaboro para cerrar mi brecha de infraestructura, tiene que seguir un norte, ¿no? Que es impuesto por el ente rector del Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada, que es el MEF. Tiene que seguir una política pública, que en todo caso sería el Plan Nacional de Infraestructura, que es aquel que determina, que arroja como resultado cuál es la brecha de infraestructura. Entonces deberían ir alineados. No siempre se cumple, pero básicamente teniendo en cuenta que el Plan Nacional de Infraestructura es aquel que ve como país cuál es la brecha de infraestructura, digamos que debería ser replicado a nivel de entidades, ¿no? Cada municipalidad, cuál es su brecha de infraestructura, debería responder a lo que habla el macro, la política nacional. Vamos a hablar ahora brevemente de la fase de formulación y con esto yo creo que podemos concluir esta sesión para poder ya en la siguiente hablar de las otras 3 fases, ¿no? En este capítulo, como decía, voy a referirme a las 4 primeras fases porque la ejecución contractual es un capítulo aparte en el que nos vamos a tomar un poquito más de tiempo. Pero hoy, dado que ya la hora premia, vamos a hablar rápidamente de la formulación y las otras 2 las dejamos para el inicio de la clase siguiente y luego nos metemos de lleno en la ejecución contractual. Formulación. Como su nombre lo dice, ¿no? Se encarga de formular el proyecto. Una vez que yo ya he programado, he planeado, he identificado qué proyectos podrían salir por APPs y he programado los compromisos a los que yo me vería obligado de cumplir si es que saco los proyectos en APP, ya yo puedo entonces formularlo. O sea, es un nivel mayor de complejidad, mayor de análisis, mayor de evaluación. Los estudios técnicos, las cofinanciadas en el marco del INVIERTP, las autofinanciadas en el marco del sistema de inversión privada. O sea,
como decía, ¿no? Hay iniciativas que pueden ser estatales o privadas, hay iniciativas o hay proyectos en APP que pueden ser cofinanciados o autofinanciados. El factor determinante o diferencial aquí es que en el autofinanciado el proyecto se va a sostener por sí mismo y en el cofinanciado hay un aporte del Estado. Entonces, si yo si yo elaboro un estudio técnico en el marco de una cofinanciada, lo voy a tener que hacer yo como público, perdón, lo tengo que hacer en el marco del INVIERTP, que es el sistema nacional, el sistema de proyectos de inversión pública, ¿no? Porque aquí todavía no ha intervenido el privado. Aquí yo estoy desarrollando mi iniciativa, que en este caso sería confinanciada. Si es autofinanciada, si se sostiene por sí mismo, se da pues en el marco del sistema de inversión privada. Entonces, si es cofinanciada, tiene que pasar necesariamente por el INVIERTP porque hay recursos del Estado comprometidos. Si es autofinanciada, no. Y esto se cierra con el informe de evaluación, ¿no? Que es elaborado por la OPIP y permite analizar si el proyecto es técnica, económica y financieramente viable como APP. La OPIP, como les decía, es el organismo promotor de la inversión privada, es el que se encarga de llevar adelante el proceso de promoción en sus 5 fases, ¿no? Y es el que elabora el informe de evaluación teniendo en cuenta ya el planeamiento y la programación. Y además, es en esta fase de formulación donde se analiza si es que el proyecto es viable como APP, económica, financiera y legalmente, o si no, si la rentabilidad social no me permite desarrollarlo como APP, si voy a comprometer recursos que no tengo, si no es atractivo para el privado asociarse en el marco de este proyecto como APP. Entonces, el informe de evaluación va a aplicar lo que es el valor por dinero para determinar si es que es viable ejecutarlo por una APP o no. Es en esta fase donde se determina eso. En una primera fase, yo como decía, hablamos de ideas de proyecto. Ideas de proyecto donde yo voy a poner lo que se espera poder incorporar como APP en los próximos 3 años, ¿no? Lo que yo podría, con estudios preliminares, lo que yo podría sacar como APP. Aquí en la formulación ya lo voy a definir. Si puedo o no puedo sacarlo por APP. Si puedo, voy a seguir con el proceso. Si no puedo, definitivamente lo tengo que sacar de mi planeamiento y si es un proyecto necesario, ciertamente tengo que ver otro tipo de mecanismo que me ofrece el sistema jurídico para poder ejecutarlo y para poder cerrar mi brecha de infraestructura, pero ya no saldrá por APP. Aquí vamos a ver una diferencia entre las fases de la APP y las fases del INVIERTP. APP, obra pública, ¿no? En las APP, como decía, las fases son las 5, el planeamiento y la programación, la formulación, la estructuración, la transacción, que componen el proceso de promoción y la ejecución contractual. Y acá están los hitos. Y en el INVIERTP, que es la obra pública, tiene la programación multianual de inversiones, que es diferente al IMIAP, ¿no? Acá, en planeamiento y programación tenemos el IMIAP, que es el informe multianual de inversiones en APP. Aquí en la INVIERTP tenemos la programación multianual de inversiones, a secas. La formulación, aquí se denomina formulación y evaluación y se termina con la viabilidad. Luego está la ejecución y el funcionamiento, ¿no? Entonces, esas diferencias quería que las tengan en cuenta. La viabilidad del INVIERTP, como decía, llega hasta cierto punto en el proceso de promoción. Sí y solo sí hay un cofinanciamiento. Entonces, si hay un cofinanciamiento, tiene que responder al cierre de brechas, al objetivo nacional, al impacto en la sociedad, a los recursos programados y también a la competencia. El informe de evaluación, que es el hito con el que se cierra esta fase de formulación, básicamente tiene estos ítems, ¿no? El resumen ejecutivo, la descripción del proyecto, la evaluación técnica del proyecto, el análisis de la brecha de recursos, que es importante, el análisis de riesgos preliminar, ciertamente los riesgos no se definen aquí, pero hay un análisis de riesgo preliminar que se incorpora en el informe de evaluación, hay un análisis preliminar de bancabilidad. ¿Qué es esto, bancabilidad? Bancabilidad es el financiamiento del proyecto, ¿no? Así se denomina más o menos lo que sería el financiamiento, el cierre financiero del proyecto. La bancabilidad es cómo voy a financiar, o cómo se financiaría, por eso es preliminar, porque al final esto lo va a determinar el privado, porque el privado es quien tiene que proponer en la estructuración, tiene que decirme, ya, aquí hay una iniciativa, puede ser mía, privada, o puede ser tuya, estatal, pero yo estoy interesado en ejecutarla y yo la voy a financiar de la siguiente manera, ¿no? Voy a estructurar esto aquí, esto allá. Eso es lo que se denomina bancabilidad. ¿Cómo voy a financiar yo un proyecto a largo plazo?
Para eso tengo que contar con acreedores permitidos, con joint ventures, si se quiere. O sea, hay mecanismos especializados, económico-financieros, que permiten atender este tema de la bancabilidad, considerando además que es un proyecto a largo plazo, ¿no? Que yo como proponente y posterior adjudicatario debo tener las espaldas financieras necesarias para hacerme cargo de un proyecto que dure 40 años. Eso es importantísimo. Análisis de la capacidad presupuestal de cara a lo más próximo. O sea, yo decía que en la programación tenemos que ver el horizonte de 15 años de compromisos firmes y contingentes. Este análisis de capacidad presupuestal es algo más próximo. O sea, es decir, en estos ejercicios yo puedo cumplir con los compromisos a los que estoy sometiéndome en este proyecto. El análisis de valor por dinero, criterios de elegibilidad, es decir, a partir de aquí es lo que el análisis que es necesario para determinar si sale por APP o no, ¿no? Si es rentable socialmente, económicamente y legalmente por ahí para sacarlo por APP. Cronograma para el proceso de promoción, ¿no? Que es mayor a 18 meses, y el plan de implementación del proyecto, cómo se implementa el proyecto. Esto yo creo que podemos dejarlo para iniciar ya en la siguiente clase porque es un poco denso, pero sí es importante que tengamos que considerarlo. Recordemos que uno de los principios de las APP de las que le hablé en la sesión pasada es el valor por dinero. Y es uno de los caracteres, ¿no? Es algo distintivo de las APPs. Y aquí sí me gustaría, sin ser muy detallista o muy incisivo en ello, sí me gustaría darle unos pocos minutos con los que ya no contamos ahora, ¿no? Entonces, en la siguiente clase, en la siguiente sesión, nos quedaría por terminar la fase de evaluación, perdón, la fase de formulación, la fase de transacción y bueno, el proceso de promoción, ¿no? Que es la transacción y la estructuración, o mejor dicho, estructuración y transacción, y luego ya la ejecución contractual, que como les decía, merece un capítulo aparte. Bueno, eso sería todo por hoy. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta antes de finalizar esta sesión. Ninguna por ahora. Perfecto. Listo, entonces conmigo sería hasta el día viernes, donde vamos a tratar estos temas. Y bueno, nada, gracias por su atención. Nos vemos el día viernes. Muchísimas gracias. Hasta luego. Que tengan buena noche. Hasta luego, gracias. Gracias, doctor. Gracias, chao. Gracias, doctor. Hasta luego. Permiso. Chao, chao. Buenas noches.